Nosotros estamos en lugares donde la gente vive, donde la gente se siente cómoda entrando y donde la gente opera. ¿Por qué tenemos 106,000 millones de captación? Porque estamos en los lugares por donde la gente pasa y donde la gente transacciona. Y eso ha hecho que nos ganemos el confianza. Eso más un servicio al cliente muy bueno es lo que nos ha hecho ganar la confianza de los consumidores. ¿Cómo están? Hoy estamos en Bancoppel. Tengo el gusto de estar con Carlos López Moctezuma, director general de Bancoppel y director corporativo de servicios financieros. Muchas gracias, Octavio, gracias por tomarnos en cuenta para esta plática, esta charla. Pues muchas gracias, Carlos, por recibirnos. Quisiera empezar un poquito con tu trayectoria, ¿no? Platícanos, sé que estudiaste economía, hiciste posteriormente una MBA en Yale, y luego empezaste con el sector público y financiero. ¿Cuál ha sido tu trayectoria de más de 20 años? De acuerdo, pues muchas gracias por preguntar y no sé si los voy a aburrir, pero yo empecé trabajando como muchos economistas, ¿no? en sector público. Para mí era muy importante todo el tema de finanzas públicas, tanto del lado de la política monetaria como de la política fiscal y cómo se podía pues contribuir al país con lo que uno había estudiado, ¿no? Entonces por eso entré a la Secretaría de Hacienda y ahí pasé un muy buen rato en crédito público, en toda la parte de emisión de deuda del gobierno federal. Fue una experiencia muy buena en un periodo en el que México recompuso o alargó el plazo de su deuda y la reconvirtió en gran parte de deuda externa a deuda interna, ¿no? Ha sido un paso muy importante en la estabilidad, yo creo, macroeconómica que ha tenido el país pues en los últimos 20 y 23 años, ¿no? 24, 25 años. Posteriormente, pues he trabajado en otras entidades del sector público, como Sociedad Hipotecaria Federal, donde trabajando mucho desde el lado de la banca de desarrollo, en cómo financiar un sector tan importante como era el sector de la vivienda, sobre todo enfocado en los programas que financiaban o que otorgaban garantías al financiamiento de vivienda para los segmentos, digamos, un poco más desprotegidos de la población o con menos acceso a una hipoteca o a una adquisición de vivienda y cómo financiarlo en una banca de segundo piso a través de intermediarios, pues cuando estaban muy en crecimiento el sector de las SOFOLES, ¿no? Que hoy ya no hay prácticamente SOFOLES, ¿no? Desaparecieron, pero fueron unos años de muchísimo crecimiento y mucho apoyo al sector de vivienda. Fue una muy buena experiencia. Posteriormente, pues decidí que era un buen momento para ampliar pues el conocimiento y aprender de algunas otras cosas y tener una exposición más internacional. Es cuando decido irme a estudiar la maestría a una universidad como Yale, que es una universidad pues, muy completa, muy grande y en el cual tuve una muy buena experiencia en este MBA, ¿no? Aprendiendo mucho más ya del lado del sector privado, del sector de los negocios, de cómo construir estrategias distintas, negociación, liderazgo y otro tipo de materias que yo te podría decir que a lo mejor son más soft skills, ¿no? de las que yo tenía a lo mejor en una carrera tan técnica como economía en el ITAM y fue un muy buen complemento, ¿no? desde el lado académico y de entendimiento pues de los negocios en general. Posteriormente a mi paso por la maestría, regresé a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que yo creo que ha sido, si bien estuve a nada de quedarme en Estados Unidos trabajando, decidí regresar y decidí regresar a una posición importante dentro de la comisión, a un proyecto muy interesante donde tuve varias responsabilidades. Una de esas era todo el desarrollo de la política y la regulación de inclusión financiera para la banca en ese momento y para otras entidades no bancarias y también muchísimo metido en toda la regulación de lo que era la banca electrónica en ese momento, que te diría que es el precursor ya de toda la banca digital
ya ahora sí móvil y con otras variantes que se han ido desarrollando durante estos años. Fue una época en que me tocó la crisis del 2008 ahí, y yo creo que ningún lugar hubiera podido aprender tanto de lo que es una crisis financiera pues mundial y con una perspectiva, yo te diría que fue hasta fue pues muy divertido el trabajo en ese momento, en una situación muy complicada para, en general, mundial, ¿no? de desquebrajamiento del sistema financiero mundial, y haberlo visto desde ahí, entender cómo se van generando burbujas, cómo se van generando buenas y malas prácticas en el mercado, entender cómo el sistema financiero se comporta y cómo se van generando distintas estrategias por parte de los participantes que realmente mueven o no mueven el financiamiento en su conjunto a todos los sectores, ¿no? Y a todas las industrias en el país. Creo que en pocos lugares obtienes esa visión tan comprensiva de lo que es el sector financiero. Manejando estos temas, a mí me gustó muchísimo involucrarme en todos los temas de inclusión financiera, porque fue una manera de realmente sentir que lo que estaba haciendo estaba trascendiendo en el acceso a servicios financieros de millones de mexicanos que no tienen todavía al día de hoy acceso a otros productos financieros o a algún producto financiero, ¿no? Sí hay muchos mexicanos con algún producto, pero aún esos están subbancarizados. Y entonces el haber trabajado en temas de corresponsalía bancaria, de cómo facilitar el acceso a muchísimos modelos de negocio nuevos y diferentes que estaban haciendo, me tocó precisamente cómo emergían instituciones que algunas siguen, algunas no, pero con una visión de incrementar la oferta de servicios financieros a un porcentaje de la población importante. Y bueno, posterior a eso, después de 6 años de mucho, te diría, aprendizaje y de mucha satisfacción, de trascendencia, decidí que ya era momento para algún cambio, y me surgió la oportunidad de irme a trabajar a BBVA. En BBVA estuve 8 años y estuve llevando distintos proyectos, ¿no? Desde el tema de inclusión financiera, pero llevé muchas otras áreas dentro del banco, llevé segmentos, llevé canales, llevé estrategia, llevé innovación, y fue una experiencia muy completa porque en varios años ocupé muchos cargos dentro del banco que me permitieron pues entender también, ya ahora desde el otro lado, ¿no? Desde el lado del sector privado, cómo ir manejando un negocio financiero. Ahí mismo también te diría que ocupé o fui partícipe de la creación de la banca digital en su momento, ¿no? Con la introducción de metodologías ágiles de trabajo, con toda la construcción de lo que hoy es gran parte de la banca digital de BBVA, en ese entonces BBVA Bancomer. Posteriormente, por lo que estaba haciendo, con toda la estrategia digital que estaba implementando, me invitaron de España a irme al corporativo, y en el corporativo estuve prácticamente 2 años como Head Global de Innovación del grupo y de desarrollo de nuevos modelos de negocio y de Open Banking, coordinando desde España pues todo el desarrollo pues de la innovación y de distintos modelos de negocio nuevos, emergentes, para poder incrementar el footprint digital, sobre todo de productos financieros que el banco ofrecía en los distintos países, por supuesto con una presencia muy importante en América Latina y en Europa, sobre todo en España y Turquía. Y de ahí me sale la oportunidad, ¿no? Estaba buscando también ya una salida del banco, de Julio Carranza, que ahora es presidente del banco, pero para dejar ya la administración y Julio dedicarse mucho más a las actividades que hoy tiene pues ahora ya como presidente de la Asociación de Bancos de México. Entonces se buscaba un cambio, pues un fortalecimiento a la estrategia también digital y de transformación de Bancoppel, y ese es el momento en el que me invitan a mí para regresar a México.
Y fue una conversación larga, ¿no? De varios meses, ¿no? Con la familia Coppel y con distintos miembros de la organización para entender qué es lo que se quería del modelo. Y hubo, creo que, una muy buena química y una coincidencia clara de una visión de lo que debería de ser una institución financiera, no solo el banco, sino todo grupo Coppel en su conjunto. Que tú puedes decir que es un retailer con servicios financieros, pero hay otra visión de verlo, que es una empresa de servicios financieros con un retailer. Y esa es una combinación que es muy completa y que te permite tocar al 70% de la población en México, que es el mercado masivo mexicano. Te diría también que vemos pues un modelo de banca muy distinta al que se hace en la banca tradicional. Y con mucha satisfacción también de poder estar aplicando pues muchos de los temas de inclusión financiera que me tocó a mí desarrollar por mucho tiempo ahora en una institución como lo es Grupo Coppel. Gracias por compartir con nosotros esta trayectoria muy interesante. A mí me llama la atención el hecho de que en estos 8 años que estuviste en el banco anterior, tuviste varios puestos. ¿No? Esta situación de cambiar de puestos era una inquietud personal de ir avanzando, se daba porque de alguna manera cumplían y decían ahora necesitamos sacarlos en este lado. ¿Por qué se da esta situación de brincar de tantos puestos dentro de la misma organización e incluso saltar a España? ¿No? Claro, yo no te diría que tanto es brincar, sino que más bien me fueron pegando responsabilidades. Yo creo que la posición fue creciendo, ¿no? Empecé con un tema muy específico, era el de atender al segmento de inclusión financiera en el banco, y después me fueron pegando otras cosas. Pues se crea la banca digital, me toca a mí impulsar muchas de las iniciativas de la banca digital, pero nunca realmente no dejaba los otros temas, ¿no? Sino más bien eran actividades agregadas. Después sí iba dejando algunos, ¿no? Para ir segregando más pues, el trabajo, pero era una organización con mucha vida, con mucho movimiento, ¿no? Que te permitía ir abordando distintos temas y gracias a Dios fue una trayectoria, pues yo creo que bastante exitosa, que me llevó a que me nombraran director global de innovación y nuevos modelos de negocio para el grupo. Que esto se da en el 2021, ¿no? Por ahí de eso se da en 2019. Antes de 2019. Me fui para allá y me regresé aquí en 2021. Estuve en 2019 y 2020 allá. Sí. ¿Y la dirección general la agarras aquí en abril del 2021? Aquí en abril del 2021. Me llama también la atención el hecho de esta experiencia que tienes en el sector público. Creo que hay pocas industrias en las que sí tienen que saber leer muy bien la parte macroeconómica, ¿no? No solo la parte macroeconómica del país, sino realmente de la mundial por el sector financiero, y lo que hablabas de estas crisis que tocaron vivir, en que se hablaban de los diferentes efectos que pasaban portados por varias partes del mundo, ¿no? Entonces, creo que es una combinación muy interesante para el puesto en el que llegas hoy. Toda esta trayectoria, además, no solo de la parte de economista, sino el MBA, pero toda esta parte que te da el empaque, digamos, de las finanzas públicas o de estar en el sector público, es una componente interesante para la trayectoria. Así es, creo que sí. Platiquemos un poco de Bancoppel. Sí. Hoy sé que son más de 20 millones de clientes a los que atienden. Más de 25 millones de clientes a los que atendemos. Así y creciendo, dirías, ¿no? Y creciendo, seguimos creciendo todavía tanto en footprint, en infraestructura física, como en infraestructura digital, como en número de clientes, ¿no? Seguimos todavía con un tema de crecimiento importante. Y entiendo que hay como dos áreas, ¿no? Bancoppel, como tal el banco, con los servicios que puede dar a persona física y moral, empresas, y también están los otros servicios financieros que se dan con las tiendas en retail. Sí, y te diría que es más que eso, o sea, todo el scope de servicios financieros es los servicios financieros, como dices, que provee la tienda, que es básicamente el financiamiento para la compra de la tarjeta departamental, los bienes que vende en la tienda Coppel, préstamos personales, y del lado del banco también tenemos algo de préstamos personales, tarjeta de crédito y crédito empresarial. Asimismo, tenemos pues, productos de captación, ¿no? Del lado del banco, que la captación es muy, muy importante. Hoy ya tenemos más de 106,000 millones de pesos captados, ¿no? de gente que pues, nos ha confiado sus recursos para depositarlo con nosotros, ¿no? Y eso habla de una liquidez muy importante para la institución y para el grupo. Del lado, eso ya del lado del banco, pero aparte tenemos una arrendadora que abrimos hace un año,
y apenas tenemos 200 millones de cartera, pero estamos creciendo, ¿no? Y eso que te complementa la oferta, ¿no?, de un arrendamiento puro para empresas, ¿no?, de la que tiene el banco. Adicionalmente tenemos una empresa de remesas que compramos hace un año en una startup de remesas que compramos en Estados Unidos. Hoy pagamos alrededor del 30% de las remesas que se pagan en México. Y esta empresa es una empresa muy tecnológica que nos está ayudando también a desarrollar ciertos productos que estamos lanzando en Estados Unidos, ¿no?, como la apertura de cuentas, por ejemplo, para los paisanos que tenemos allá que tienen necesidad de tener una cuenta y que un banco normal no se las abre. A través de este producto estamos teniendo la posibilidad de abrírselos allá. Es un producto que apenas estamos lanzando, estamos todavía en Friends and Family, pero que esperamos que tenga mucho éxito, y eso lo estamos lanzando en un modelo mucho más fintech, te diría yo. Adicionalmente a esta empresa que se llama Prisa, que tenemos en Estados Unidos, tenemos la arrendadora, tenemos una valera que se llama Sale Vale, y tenemos el banco y la Afore, ¿no? Y la Afore, que somos la Afore número 1 en el país en número de afiliados, no en activos, porque el segmento que atendemos no tiene saldos tan grandes, pero en número de personas que atendemos, somos la Afore más grande del país. Vaya, tener el tema de las remesas en años históricos, donde jamás había visto toda esta transacción que se ha venido dando por los paisanos, como decías, que están fuera del país y que están mandando recursos. ¿Consideras ahora que este tema de la tecnología que manejas está llegando? ¿En qué etapa estaríamos hablando, no? Porque hablabas de la etapa de innovación, cuando se trataba de digitalizar la banca. Recordaremos cuando empezábamos y tú tenías que traer todavía tu token físico, ahora todo lo tenemos en un celular, etcétera, ¿no? ¿Cómo ha venido avanzando y qué tan digitalizado, digamos, está la banca dentro de Coppel, y qué tan familiarizado también es el cliente de Coppel a la parte, digamos, tecnológica y a la sucursal física? Yo te diría que cuando yo empecé por ahí del 2007 a ver temas de inclusión financiera, sí era una barrera muy grande la tecnológica para atender a segmentos de la población de niveles socioeconómicos más abajo. ¿Por qué? Porque el costo de los datos era muy caro, y porque los teléfonos, el hardware, era muy distinto el que tenían los segmentos altos al que tenían los segmentos bajos. Hoy eso ya ha cambiado de manera muy drástica. La tecnología es cada vez más parecida, o sea, el acceso a tener un smartphone ya no es, o sea, hay mucha gente de niveles socioeconómicos muy bajos con smartphones muy buenos. O sea, sí es una parte muy importante el tener un smartphone para todos para todas las personas. Entonces esa barrera ya no existe, ya no es una tecnología distinta. Y la usabilidad es la misma independientemente del segmento al que pertenezcas. Y la otra es que el costo de los datos, pues si bien pues podríamos buscar que sí es caro o no, pero han bajado muchísimo comparado como era hace 10 años. Y la segunda es que la gente ya se conecta muchas veces, aunque no tenga datos, se conecta en algún punto de Wi-Fi. Entonces ya el acceso, por lo menos en partes urbanas y semiurbanas, es bastante amplio a la tecnología. Y eso te permite que las experiencias que tú generes pues deben de ser igual de buenas para cualquier segmento. La experiencia digital debe ser una experiencia que ponga al cliente en el centro y que realmente tenga un look and feel, tenga una experiencia de usuario que sea wow, que el cliente la use y diga, tengo todos los servicios que necesito en mi mano, como tengo también todos los servicios, no solo financieros, tengo también los de comunicación, los de mensajes en personas, los de juegos, lo que sea. Ya puedes tener todo en la palma de la mano, con una gran barrera que sigue existiendo, que es el efectivo, ¿no? Lamentablemente en el país el uso del efectivo sigue aumentando. El uso del efectivo, te diría yo que lo veo también del lado del retailer, nos crecen las ventas en efectivo todavía 1% al año. O sea, la gente, en lugar de pagar menos en efectivo, como es una tendencia mundial que podrías imaginar, oye, no, pues ya está bajando el uso del efectivo. No, el uso del efectivo está creciendo. Y yo creo que eso se debe al alto grado de informalidad, a que puede ser que en la pandemia desaparecieron muchas empresas formales y la gente, si bien el empleo se ha recuperado, pues se ha recuperado en fuentes informales. Y el gran problema es que el dinero ahora a la gente le nace en efectivo. Si a ti te nace en cash,
tus ingresos, es muy difícil que los conviertas a digital. Entonces la gente vive en una economía pues todavía muy basada en efectivo. Creo que hay buenas intenciones por deshacer esto, pero se necesita todavía un actuar mucho más decidido tanto del sector público como del sector privado para esta lucha contra el efectivo. Y pensando en esto, este reto que se tiene de la bancarización, digamos, de la población, y hablando sobre todo de ser incluyente con este sector que tiene ingresos un poco más bajos, creo que la única manera de crecer esa bancarización precisamente es en ese segmento, ¿no? Porque el demás yo creo que ya estaría muy ocupado o competido en cuanto a servicios. Sí, los segmentos medios altos de la población, te diría del C más hacia arriba, son segmentos que sí ya tienen un nivel de bancarización bastante amplio. Que siempre hay que trabajar en temas hasta de educación financiera en todos los segmentos, ¿no? Pero sí ya su nivel de bancarización es muy alto. ¿Dónde está el gran potencial? Pues está en el segmento masivo. Y en México, el segmento masivo, como en muchas economías emergentes, es gente pues que gana menos de 10,000 pesos al mes. Si ganas menos de 10,000 pesos al mes, la bancarización tiene todavía un gran reto ahí. Y por ejemplo, hablas de la captación, y bueno, me imagino que mucho tiene que ver el tema de nómina y los depósitos que algunos llegaron a hacer, que fueran los menos, pero cuando tú hablas del riesgo de este sector de la población para prestar dinero, ¿qué más riesgoso es este segmento para la banca? Es mucho más riesgoso. Te voy a decir que nosotros tenemos una morosidad, lo puedes ver en reportes públicos porque publicamos la información, que ronda entre el 15 y el 20%. Un banco, me refiero a la cartera de consumo, ¿no? A la tarjeta de crédito, a los préstamos personales. Un banco tradicional debe de tener una morosidad de no más del 4%, entre el 2 y el 4% en esas carteras. Entonces estamos hablando de que es más del triple la morosidad que presenta este segmento. Es un modelo de negocio distinto, un banco tradicional jamás soportaría tener esos niveles de morosidad tan altos, pero nosotros pues llevamos, o sea, si bien Bancoppel es un banco que tiene 16, 17 años, Coppel tiene 80 años prestando a ese segmento. O sea, el modelo de negocio del Grupo Coppel ha sido financiar a el segmento masivo mexicano. Y eso te hace haber aprendido, haber creado modelos propietarios de otorgamiento que te permiten manejar esos niveles de morosidad altos, controlados, ¿no? No importa si son altos, si están controlados y los puedes manejar en el tiempo y tienes buenas políticas de cobranza, buenas políticas de recuperación, se vuelve te vuelves en un negocio rentable y al mismo tiempo te vuelves en una palanca de crecimiento y de financiamiento para mucha gente que hoy no tiene acceso. Con la experiencia que has desarrollado en este segmento, este default que cae, digamos, el cliente al pagar, ¿tiene que ver por la educación financiera que tiene? ¿Por el desconocimiento de educación financiera o tiene que ver por un perfil en el que a lo mejor se le hace fácil de repente dejar de pagar, ¿no? Parte puede ser educación financiera. Sí es cierto que la educación financiera entre más abajo de la pirámide socioeconómica es mayor. No solo es eso, también te diría que es un tema de incertidumbre en los ingresos y de mucha mayor exposición, por ejemplo, a temas como la inflación, ¿no? La inflación siendo el impuesto más regresivo que existe, pues le afecta muchísimo a los segmentos más desprotegidos. ¿Por qué? Porque el componente inflacionario, por ejemplo, en temas de transporte y alimentación, es muy alto, ¿no? Porque el porcentaje de su ingreso que destinan a esos componentes es muy alto y el ingreso disponible que les queda para otras cosas o endeudarse es mucho menor comparado con otros segmentos. Entonces, eso te genera que ante una inflación alta, pues estos segmentos sean principalmente afectados o que cualquier movimiento económico sea mucho más fácil que te dejen de pagar un crédito. Y la otra es que tienen no tienen ingresos estables, tienen una inestabilidad en sus ingresos. Puede ser que un mes ganen muy bien, porque sobre todo la gente que está en el sector informal, y a lo mejor si tú eres un carpintero y tienes un proyecto grande que te contratan, pues en un mes
te metes un buen dinero, pero luego los otros 3 meses que vienen no ganas nada, ¿no? Porque a lo mejor no tienes proyecto hasta que te llegue el siguiente proyecto. Entonces, el tener esa inestabilidad en los ingresos, lo que produce también es que sean segmentos más riesgosos. Y en el sector de la parte empresarial, ahí no se da ese componente. ¿Estás enfocado más hacia pymes? No, el día de hoy sí queremos llegar más hacia pymes. Realmente la banca empresarial tiene mucho menos, ¿no? Tiene 4 o 5 años en el grupo, pero con unos crecimientos bien importantes. Hoy ya representa la cartera más grande del lado del banco, ¿no? Son más ahorita ya vamos como en 26 mil millones de pesos de cartera prestada, sobre todo es empresas medianas grandes, es un segmento empresarial en el cual estamos prestando. Y ahí te diría que tenemos una morosidad alrededor del 2%. O sea, la morosidad ahí sí es muy distinta y mucho más baja, ¿no? que en los segmentos de consumo donde la morosidad es mucho más alta. También los márgenes son mucho más bajos, ¿no? Del lado de empresas, ¿no? Es un negocio mucho más competitivo de la banca de empresas que el de personas físicas. Tal vez sin entrar a números precisos, pero ¿cuáles son básicamente los KPIs más importantes? Captación, número de sucursales, clientes. ¿Cuáles son las métricas en las cuales el Consejo pone presión en las metas? Claro, a ver, yo creo que la utilidad neta es muy importante. Yo te diría que tenemos unos niveles de utilidad que los hemos venido creciendo, donde los últimos años han sido buenos años, posteriores a la pandemia, donde hubo una depresión económica. Los últimos 2 años los resultados han sido buenos, con todo y que el consumo está golpeado para algunos segmentos, como te digo yo, ¿no? Yo creo que por inflación y por algunos factores económicos, pero aún así los resultados han sido buenos. ¿Cuáles son? Por supuesto, utilidad neta es algo el que los accionistas pues, ponen mucha atención, los niveles de cartera, ¿no? y de otorgamiento que se vayan cumpliendo. El tema del servicio al cliente es fundamental en este grupo. A diferencia de otros intermediarios, aquí es una empresa que ha crecido con el tema del servicio al cliente en los 83 años que tiene, muy enfocada en que el cliente es lo más importante para el negocio. Y por eso han logrado una expansión tan impresionante, ¿no? Hoy es la empresa privada más grande del país. Y te diría que indicadores que son importantes para el cliente es este tema de servicio al cliente. Pues el número de sucursales es importantísimo. Ya tenemos 1.700 tiendas. En todos lados puedes realizar operaciones financieras. Dentro de las tiendas tenemos 1.300 sucursales. Tenemos 2.000 cajeros prácticamente. Son números de capilaridad importantes. Y no solamente es el número, sino el lugar donde están estas sucursales. Nosotros estamos en lugares donde la gente vive, donde la gente se siente cómoda entrando y donde la gente opera. ¿Por qué tenemos 106 mil millones de captación? Porque estamos en los lugares por donde la gente pasa y donde la gente transacciona. Y eso ha hecho que nos ganemos el confianza. Eso más un servicio al cliente muy bueno es lo que nos ha hecho ganar la confianza de los consumidores. Sé que Bancoppel tiene también un tema de marca empleadora, sí. y también algo de tecnología o inversión en tecnología. ¿Nos puedes comentar, Carlos? Sí, claro que sí. Tenemos una visión de que Coppel sí sea el mejor lugar para trabajar en México, por lo menos en lo que a mí respecta en servicios financieros, en toda la parte de tecnología e innovación. Creemos que estamos haciendo cosas muy interesantes y nosotros no solamente del lado del cliente, sino también del lado de la oferta y el tipo de trabajo que le ofrecemos a los jóvenes mexicanos, a los recién egresados, creemos que es muy buena y debe ser muy competitiva. Queremos que nos vean así. Te diría yo, por ejemplo, en un estado como Sinaloa, ¿no? El primer empleador del estado es Coppel. Tenemos, por ejemplo, un centro de desarrollo, un campus digital que alberga alrededor de 3,000 personas que estrenamos hace año y medio, que tiene pues, las mejores instalaciones que te puedes imaginar a nivel de cualquier compañía de tecnología, ¿no? Donde tenemos, te digo, muchísima gente trabajando con metodologías ágiles de trabajo, con nuevos lenguajes de desarrollo, con nuevas metodologías de trabajo en general,
y que nos hemos vuelto un participante muy importante también de desarrollo tecnológico para muchísima gente. Y entonces eso en cuanto a la marca empleadora creo que es bien importante. Y eso también nos lleva al tema tecnológico, ¿no? Tenemos una inversión muy fuerte de cambio y renovación tecnológica dentro de servicios financieros, donde estamos invirtiendo miles de millones de pesos para los próximos años. Te diría yo que en los próximos 5 años a lo mejor vamos a estar invirtiendo unos 5,000 millones de pesos solo en renovación tecnológica de muchas cosas. Eso lo que habla es del esfuerzo que estamos haciendo o de la convicción que estamos teniendo en que ese es el lugar correcto para donde debemos de llevar los servicios financieros en nuestro país. La verdad que da mucho gusto que una empresa piense de esta forma en el factor humano y en el factor también de desarrollo tecnológico, que también ayuda a que el factor humano haga las cosas de mejor forma, más eficiente y con menos esfuerzo, ¿no? Así es. ¿Y qué sigue? ¿Hacia dónde va la banca y Bancoppel en los siguientes años en la parte digital, inteligencia artificial, todo esto que se está hablando ahora y que está llegando muy fuerte en estos años? ¿Cuál es la visión? ¿Hacia dónde la fintech, cómo se integra con el grupo? ¿Cuál es esta visión a largo plazo y tecnológicamente? Te diría un poquito, a lo mejor menos de largo plazo, pero para los próximos 2 o 3 años, yo creo que sí esperamos tener un contexto de tasas mucho más normal del que se ha tenido estos últimos años. Sí vemos ya cierto control en la inflación, que lo que nos dice es que las tasas van a bajar. Entonces hay ciertos ingresos de la banca que se van a ver en los próximos 2 o 3 años más bajos de lo que se han visto estos 2 últimos, que hemos tenido un comportamiento rentable muy alto por tasas más altas. Eso va a bajar, ¿no? Y eso es importante porque también eso va a permitir que mucha más gente pueda acceder al crédito. Hoy a los niveles que están de tasa, pues es una cierta barrera para que la gente se endeude. Y ese es el efecto que tiene, pues, subir las tasas, ¿no? Deprimir un poco la economía para bajar la inflación. Pero ahora que la inflación está controlada, sí esperamos ver tasas mucho más normales hacia los próximos años. Esperamos ver un sistema financiero mexicano como hoy, bien capitalizado. No vemos nada que nos haga pensar que esto vaya a ser diferente. Y seguimos atrasados como porcentaje, como financiamiento, como porcentaje del PIB comparado con otros países. Entonces sí vemos que todavía hay muchísima oportunidad de seguir creciendo en cuanto a financiamiento en el país, ¿no? En general en el sistema. Ahora, ¿qué esperamos en materia de tecnología? Yo creo que en México todavía por muchos años la infraestructura física combinada con la digital va a seguir siendo importante. O sea, las redes, como te comentaba, como hay mucho efectivo, las redes en general de cash in y cash out que se tengan en el país, como la que tiene Coppel, juegan un papel muy relevante para tener una oferta de valor completa. O sea, no solo es la parte digital. Y en la parte digital sí creo que una muchísima mayor adopción por parte de los usuarios de la banca móvil, y una banca móvil que cada vez más estará pasando de ser una banca transaccional, me refiero a una banca para consultar saldos y enviar dinero, a una banca digital, mucho más relacional, ¿no? Mucho más de relacional y de venta, ¿no? Y de experiencias, donde las apps se volverán un acompañamiento en la vida diaria del cliente y en sus necesidades diarias para permitirle realizar adquisición de créditos cuando los necesite, diferimiento de compras, hacer frente a ciertas urgencias. O sea, dentro del ciclo de vida de las personas, esas apps financieras cada vez ocuparán un lugar más de acompañamiento y menos simplemente transaccionales, como hoy todavía lo son. Perfecto. Carlos, la verdad que muchas gracias por compartir tu experiencia y lo que están haciendo ahora en Bancoppel, en el grupo. ¿Algo más que nos quieras comentar? No, yo creo que solo decirte que hasta hoy Bancoppel sí ha sido pues el puntero en la preferencia de un Bancoppel y Grupo Coppel, en la preferencia del segmento masivo mexicano en la provisión de servicios financieros.
sí estoy convencido de que tenemos la capacidad para seguir siendo y tener una experiencia del cliente que realmente nos permita aumentar mucho más la bancarización y la vinculación, no tener una bancarización mucho más completa para muchísimos millones de mexicanos. Perfecto, Carlos. Pues muchas gracias una vez más. Gracias. Y nos despedimos de esta tarde. Gracias.